¿Qué tal? Nosotros somos el equipo número 7, que está conformado por Sandy Arismendi, por Axel, por Faustino, por Ivania y por Miguel. Vamos a hablar sobre el caso David Reimer. Y lo primero que tenemos que conocer es acerca de la descripción del caso. Los gemelos Reimer, Bruce y Brian, nacieron y a los 7 meses presentaron una infección, por lo que a uno de ellos tuvo que imputársele el miembro, lo cual terminó desembocando en que los padres de los gemelos buscaran una solución a través del Dr. Money. El Dr. Money propuso o buscó educar a Bruce como una mujer y pasar de ser Bruce a ser Brenda. Esto afectando la identidad de género del individuo. Se les dio una terapia violenta a ambos gemelos y Bruce se reconoció en todo momento como hombre. Pasando al familograma, tenemos que John y Janet vienen siendo los padres de los gemelos y durante la terapia es que se hace esa transición de Bruce a Brenda. Más adelante, Bruce vuelve a ser hombre después de una cirugía reconstructiva y pasa de ser Bruce, Brenda, a ser David. Posterior a los 35 años, Brian decide terminar con su vida y más adelante Jane, la esposa de David, quien originalmente era Bruce, decide terminar con él debido a todo lo que estaba en el caso y David o Bruce termina quitándose la vida a los 38 años. Perfecto, muchas gracias Faust por esa introducción, esa bienvenida. Y claro, conforme vimos esta parte en donde hemos estado viendo este caso, ¿no? Que al final, digamos que el lado humano no es algo en el que se haya pensado, no se pensó como la identidad de estos niños, no se pensó en temas un poco más hablando hacia los derechos y la dignidad, y bueno, en ningún momento se cuidaron esta parte, ¿no? Los niños sufrieron abusos emocionales, sufrieron abusos físicos, abusos sexuales, porque al final fueron tratamientos invasivos desde esta parte de todo lo que llevamos dentro de una identidad de género, una identidad fisiológica, y bueno, dentro de todo esto hay una parte muy responsable, que es un cuidado en el que no se lleva a cabo. Nos dan a entender que a lo mejor los papás estuvieron informados durante todo el proceso y conforme vemos el resultado de este caso, vemos que pues pareciera que no es así, ¿no? El doctor Moni estuvo jugando pues con esta responsabilidad, con este experimento, porque tal cual yo creo que lo podemos llamar así, no es algo en donde se hayan respetado estos derechos. Y bueno, en lo que respecta a la responsabilidad hacia la sociedad y la humanidad, pues vemos que un pseudopsicólogo defendió una postura con nulas bases para hacer este ejercicio, no permitía, no había estrategias, no permitía que se inmiscuyera a lo mejor más estudios que tuvieran base para aplicar este tipo de prácticas, en lo cual, pues digo, habiendo niños de por medio, infantes de por medio, pues claro que un trauma tan grande en la infancia iba a afectar mucho en un desarrollo de la vida adulta, ¿no? Entonces, pues prácticamente es un caso por donde lo veamos con nulas prácticas de ética y responsabilidad hacia la sociedad y hacia la humanidad. Siguiendo con todo lo que se ha mencionado, quiero destacar algunos principios éticos que se transfieren en el caso de David. Y primero está el consentimiento informado, que es fundamental para poder tener un amparo médico legal que se utiliza en toda el área de la salud y es un principio clave ahora también en la psicología. Y este es uno de esos casos clave que nos van a mostrar precisamente este punto, cómo es importante ampararse tanto nosotros como profesionales, como que también el paciente conozca los riesgos que hay detrás de un procedimiento y de esta forma este consentimiento precisamente pasa a ser algo informativo para el paciente y sepa a qué se va a someter y qué riesgos pueden venir. De tal forma que esto permite decisiones muy bien fundamentadas y lamentablemente esto no ocurre en el caso de David, donde no se le dio toda la información que se necesitaba. Y después tenemos principios como el de beneficencia y no maleficencia, que principalmente estos aplican a la ética profesional, donde sobre todo siempre se busca el beneficio de las personas, de los pacientes, y en este caso debemos evitar causar un daño. Y esto, cuando los médicos, psicólogos querían estar ayudando a David, al asignarle otro género distinto al biológico, el resultado fue todo lo contrario,
y un daño significativo a su salud mental y a su salud emocional. Dando continuidad a los principios y normas que se transgreden, y como lo comentó Axel y Miguel, hemos observado en esta investigación, en este desarrollo del proyecto, que nosotros como psicólogos tenemos la responsabilidad ética de proteger a los pacientes en todo momento. Em, Podemos observar en este caso que la calidad del trabajo del doctor Moni carece de mucha ética de la perspectiva de la psicología. Y si abordamos los principios y valores básicos que fueron transgredidos en estos casos, podemos hacer referencia a los artículos 1 y 2, que hablan sobre todo sobre la ética que deben mantener los psicólogos tanto en su formación académica como en la práctica profesional. De acuerdo al caso, podemos observar que el doctor Moni tuvo una investigación mucho más subjetiva que fundamentada científicamente y no tomó las razones o medidas requeridas para minimizar el daño a su paciente. Me gustaría hacer referencia al artículo 3 del Código Ético del Psicólogo de la Sociedad Mexicana de Psicología, en donde se establece expresamente, y de hecho es el único artículo en todo el Código Ético del Psicólogo que dice que el psicólogo tiene la obligación en todo momento de, de evitar hacerle daño a sus pacientes. Y creo que en este caso, este artículo, tanto el artículo 1 como el 2 y el 3, fueron transgredidos completamente y como sabemos y hemos observado, pues tuvo consecuencias devastadoras. Eh, Me gustaría mencionar asimismo el artículo 36, que menciona que el profesional psicólogo, cuando realiza investigaciones, haciendo referencia al artículo tercero, debe proteger a los participantes de su investigación de los daños, de incomodidades y de peligros, tanto físicos, perdón, como psicológicos, ya que de no realizar esto, eh, estos procedimientos pueden tener consecuencias negativas. Y debemos considerar que en ese momento David era un niño que no era consciente de lo que estaba pasando en su entorno, tanto social como familiar, y como lo decía mi compañero Axel, fue prácticamente un experimento, ¿no? Aunado a lo anterior, me gustaría también mencionar el artículo 49, que dice que el psicólogo debe conducir su investigación completamente con respeto y dignidad, eh, velando siempre por el bienestar de sus participantes, ya sean humanos y animales. Eh, Nosotros sabemos lo importante que es el respeto y la dignidad en el crecimiento y formación de un niño, porque si éste no lo tiene desde que se está desarrollando esta etapa de aprendizaje, el niño crece con carencias y traumas que en una vida adulta pueden tener repercusiones que no se pueden cambiar, ¿verdad? Y Moni solo buscaba evidenciar su teoría, que nosotros consideramos como absurda e improbable. Eh, por lo anterior, me gustaría finalizar con el artículo 118, que como había mencionado mi compañero Miguel, es importantísimo en el área de la salud, no solo en el área de la salud psicológica, que es el consentimiento informado. Este involucra que el paciente autorice conscientemente que, que se va a hacer algún uso eh, de su cuerpo, de algún órgano. Por ejemplo, en el área médica, cuando uno se somete a cirugía, debe firmar un consentimiento informado, donde es consciente que durante la cirugía puede pasar cualquier cosa, que incluso puede fallecer, ¿verdad? En este caso también se transgredió eh, pues la voluntad del niño, eh, donde no se pudo establecer expresamente que estuviera o no de acuerdo. Y como sabemos, pues el desenlace fue catastrófico y es por eso tan importante que incluso cuando los niños toman terapia psicológica, quienes autorizan que ésta se lleve a cabo son los padres, ¿verdad?
Eso sería todo de mi parte. Gracias. Gracias. Pues bueno, prácticamente las consecuencias tanto para los pacientes como para la familia de David Reimer fueron desgarradoras, y eso es una consecuencia clara de la falta de ética y la inmoralidad del doctor Moni por pretender evidenciar o comprobar una teoría que carecía completamente del método científico, sobre todo porque todo este tema de la identidad de género puede ser muy subjetivo y puede ser muy específico de cada persona. La violencia que sufrieron los dos niños en su niñez repercutió definitivamente en su vida adulta, a pesar de que ellos pretendieron seguir con su vida de adultos. Brian, que era el gemelo de Bruce, comenzó en su vida adulta a tener vicios, se volvió alcohólico, se deprimió y terminó suicidándose aproximadamente a los 35 años porque no podía con esta culpa de todo lo que vivió su hermano y lo que él vivió también, porque como recordaremos, en la terapia el doctor Moni usaba a los dos hermanos para tener estas sesiones de sexuales en las que pretendía cambiar esa sexualidad de Bruce. Y Bruce pretendió continuar con su vida, o bueno, intentó continuar con su vida, como lo comentaba Faust en el familograma. Teníamos esta parte de que cuando hubo la oportunidad científica de regenerar su miembro, se sometió a una cirugía estética, se cambió el nombre por David Reimer y bueno, tuvo a su pareja Jane, pero se da a conocer el caso eh, en la tele. Y entonces a los 38 años se suicida porque tampoco puede vivir. Esta es una foto de Bruce y bueno, terminó muy delgado, deprimido y bueno, le terminó con su vida. Y bueno, finalmente todo esto nos lleva a la parte de las conclusiones. Eh, ¿Me ayudas, Faust, con la que sigue, por favor? Como ya lo hemos estado mencionando, parte de las conclusiones es que definitivamente este caso es justamente la compleja interacción que ocurre entre la biología, la identidad de género, las decisiones médicas y psicológicas. Y como ya lo hemos platicado, el consentimiento informado era algo de lo que se carecía en esa época. Creemos que si los papás de Bruce y Brian hubieran tenido este consentimiento y se les hubiera explicado el tipo de terapia que iban a recibir sus hijos, probablemente hubieran evitado, porque finalmente ellos buscaron al doctor Money para ofrecerle una mejor calidad de vida, sobre todo a Bruce, que fue el que perdió su miembro. Entonces, definitivamente es importantísimo que como psicólogos siempre en ese consentimiento informado, sobre todo si es con menores de edad, expliquemos qué tipo de tratamiento vamos a llevar con los menores. Y adelante, Mike. Gracias, Vane. Pues tenemos estos tres puntos y Vane nos menciona precisamente el tema del consentimiento informado, que lo hemos abordado un poco previamente. Y la parte de la responsabilidad profesional no es menos importante. Tenemos el deber de actuar siempre buscando el mejor interés para nuestros pacientes. Pero aquí seguir teorías que minimizaban esta complejidad de la identidad de género resultó en decisiones que afectan profundamente la vida de David. Y realmente esto nos lleva a reflexionar sobre lo importante que es estar actualizados, que es estar bien informados, bien preparados para realizar los tratamientos también. ¿Hasta qué punto serían las profesiones de la salud responsables de las consecuencias de sus decisiones, de estar preparados, de estar en colegios acreditados y de estar al día con tratamientos que vayan acorde a pruebas científicas y que no debemos probar con los pacientes y que lamentablemente son cosas que aún vemos hoy en día? El último punto de esta diapositiva es el impacto a largo plazo, y es que la creencia de que la identidad de género podía moldearse externamente llevó a las intervenciones que en lugar de ayudar, causaron confusión y sufrimiento durante años. Esto nos deja pensando en las repercusiones que tienen este tipo de tratamientos, este tipo de decisiones médicas mal fundamentadas y las consecuencias que impactan no solo sobre la vida de David, sino todo el círculo cercano y el impacto social que generó este caso. Adelante.
Ok, perfecto. Digo, muchas gracias ahí por los comentarios, May y Vania. Digo, y totalmente de acuerdo, ¿no? Que este finalmente es un caso que transgredió prácticamente pues todos los principios éticos de la psicología, la medicina y la investigación. Y justo hablando con conclusiones y con respecto a la teoría del doctor Moni, podemos ver que incluso no estamos como tan lejos incluso de la actualidad, ¿no? En ese tiempo. Al final, pues vemos que es una teoría hipotética, una teoría con un fundamento pues carente de muchas bases, en la cual pues pretendía prácticamente quizás curar una homosexualidad, quizás curar una parte de género, quizás cambiar el género con la que la persona se siente identificada desde el momento en que naces. Claro que vemos cambios a lo largo del crecimiento, de la evolución de niño a adolescente, y justo pues todas estas prácticas han estado pues totalmente fuera de lugar, ¿no? Incluso hasta para la época, que ya no es una época en la que a lo mejor estuviéramos con ese tabú tan grande, pero bueno, al final hemos visto que esta parte pues no nos ha demostrado más que una ignorancia por parte del doctor, una ignorancia del lado, incluso hasta de los padres, que yo no sé cómo es que como padre no te puedes inmiscuir más un poco en el tratamiento de tus hijos, y bueno, principalmente esta veracidad del doctor Mooney, que yo creo que pues lamentablemente pasó a la historia por hacer tan terribles cosas, ¿no? Dentro de este ámbito psicológico y médico como tal. Digo, de este lado, pues son las conclusiones que tengo respecto al caso. Sandy, no se nos quiere ayudar con una conclusión más, aparte, para dar término a este caso. Y claro, me gustaría concluir mencionando la importancia que tiene la infancia en la vida de las personas y que como psicólogos tenemos el compromiso inquebrantable de cuidar y velar por la dignidad de las personas, en este caso de los niños, ¿verdad? Eh, Muchas veces no sabemos que lo que un niño escucha, lo que un niño ve, lo que un niño aprende, va a tener un impacto el resto de su vida. Cada segundo del resto de su vida se va a ver afectado por estas situaciones. Y creo que como psicólogos y psicólogos en formación tenemos esa gran responsabilidad con la dignidad de las personas sobre todo. Y eso. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias.